Bienvenidos a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides dar me gusta y suscribirte a la canal. La sangre empapó el suelo bajo los pies de Tarín mientras se tambaleaba hacia atrás. Schild se hizo añicos, observando impotente cómo los asaltantes de Grexar arrastraban a su hija gritando. A su alrededor yacían los cuerpos de los aldeanos caídos, su gente, su responsabilidad. Ella se lanzó hacia adelante, pero 3 guerreros la inmovilizaron, sus rostros grises retorcidos en sonrisas salvajes. Recuerda su cara, siseó uno. Es la última vez que lo verás, 7 días. Más tarde, la guerrera de piel azul atravesó penosamente los páramos de Sevir, exiliada de su gente. Su armadura negra marcada por batalla. El recuerdo que más la atormentaba no era cuando se llevaron a Lara. Fue desde 3 días antes del ataque. El pueblo. El explorador, el joven Charles, había reportado huellas inusuales cerca de la cresta oriental. Fiesta de caza de Grexar, había insistido. Taurin había desestimado sus preocupaciones. No había suficientes guerreros para desperdiciarlos en sombras y rumores, había declarado al consejo. Recordó el rápido apoyo del Elder Bartok a su decisión. Demasiado rápido, quizás. Tarín habla sabiduría, él tenía anunciado, silenciando a los miembros más jóvenes del consejo que querían investigar. Los niveles de agua en la última primavera son cayendo. No podemos escatimar recursos para la imaginación de cada explorador nervioso. Pero había habido algo más esa noche. Kelbit, su segunda al mando, había permanecido extrañamente en silencio durante el debate. Él, quien normalmente la apoyaba tan vocalmente, había mirado fijamente al fuego del consejo, evitando su mirada, y luego ella. Lo vislumbré conversando en silencio con Bart cerca del límite de la aldea. En ese momento ella pensó poco en eso. Ahora, caminando penosamente por el páramo del exilio, cada recuerdo resurgió con nuevas sospechas. Si el pueblo hubiera sido traicionado, y de ser así, ¿por quién? Esa noche antes del ataque, había visto a un hombre encapuchado. La figura se desliza más allá del perímetro, demasiado distante para identificarla. Bart Kelbat, alguien completamente diferente. Ahora, esas decisiones se burlaban de ella a cada paso. 23 aldeanos muertos, familia destrozado. Rostros de los caídos desfilaban por su mente en procesión interminable. Cada uno un fracaso personal. El consejo solo la había exiliado. Su propia conciencia la condenó a algo mucho peor. Lysera, susurró, su voz arrastrada por el viento cálido e implacable. El nombre era tanto oración como promesa. Los dedos de Tarín se apretaron alrededor de su lanza, una magnífica arma tallada en una rara piedra azul que parecía para pulsar con luz interior. Alguna vez había sido un símbolo de su estatus como la guerrera más venerada del pueblo. Ahora, era simplemente una herramienta de venganza. Su cabello oscuro, recogido en un moño apretado, no se movió con la brisa mientras hacía una pausa. En la cima de una cresta, observando el paisaje desolado de abajo. En la distancia, apenas visibles a través de la neblina de calor, se encontraban las ruinas de un antiguo templo, una vez un lugar sagrado donde su gente había jurado sus juramentos más solemnes. Ahora, como ella, era simplemente una reliquia de la gloria pasada. El templo de los lazos eternos había permanecido durante milenios, sus paredes impregnadas del mineral azul que el Sirón considerada sagrada, la manifestación física de su conexión con el Kabir mismo. La leyenda decía que el primero Chirón había emergido del núcleo del planeta, portando la piedra azul que luego se convirtió en la fuente de sus armas y marcadores de identidad. El templo había sido donde los guerreros se comprometieron a la protección de su gente, donde se elegían líderes, y donde se pronunciaban los exiliados. El propio exilio de Tarín. La ceremonia había sido breve pero devastadora. El consejo de ancianos la había rodeado, cada miembro quitaba una piedra azul de sus vestiduras ceremoniales y colocándolas en círculo a sus pies. Así como estas piedras están separadas de nosotros, tú también lo estás. Separados del Serón, tenían tono. La única misericordia que habían mostrado era permitiéndole mantener su lanza, técnicamente ya no suya, pero demasiado peligrosa para dejarla en manos desprevenidas. Ahora se acercaba al templo con emociones contradictorias. Entrar en un lugar sagrado soportando la vergüenza del exilio fue considerado un sacrilegio. Sin embargo, necesitaba cualquier refugio que pudiera proporcionarle para unas pocas horas de descanso antes de continuar. Te encontraré, juró al aire vacío, imaginando que sus palabras llegarían.
Su hija a través de la vasta extensión. Y les haré pagar. Los propulsores de aterrizaje de las cápsulas de escape fallaron con un rojo. Explosión ensordecedora. Advertencia de fallo catastrófico del sistema. Sonó la computadora mientras la nave de Kat caía. La atmósfera de Kabir, un cometa ardiente de metal retorcido. Sus oídos sonaron con un grito de rasgado de platos Hall. La espada robada latía con luz azul en su regazo mientras el suelo se precipitaba. Para conocerlo. Impacto, oscuridad, dolor. Cade se abrió paso entre el humo. Restos, sangre saliendo de una herida por encima de su ojo. La espada, de alguna manera quieta. En sus garras, zumbaba con una energía que no pertenecía a este mundo. 3 naves de persecución aparecieron como manchas negras. Contra el cielo carmesí, creciendo cada segundo. Un destello de memoria se apoderó de él. El feed de seguridad de su hermana Alana. Su bata de laboratorio se manchó de sangre cuando sus captores presionaron la hoja contra su garganta. No es un arma, había insistido. Es una llave. Sus últimas palabras antes de que activaran la espada, la energía azul la consumía desde adentro. Él haría. La vi morir 17 veces, reproduciendo el metraje hasta quemar cada segundo. En su memoria. Ahora tropezó hacia una estructura distante, un antiguo templo. Saliendo del páramo. No salvación, sino refugio. En algún lugar para. Reagrupaos antes de que lo encuentren. Cuando entró en las frías sombras del interior del templo, el resplandor azul de la espada. Intensificado brevemente, como si reconociera algo en la arquitectura alienígena. Cade hizo una pausa, estudiando el arma con los ojos entrecerrados antes de continuar más profundamente en las ruinas. Los muros del templo eran grabado con símbolos desconocidos e incrustado con vetas del mismo mineral azul que compuso la hoja de la espada. Pasó los dedos por una de las líneas brillantes, sintiendo una vibración casi imperceptible. Sea lo que sea esto. El lugar era que tenía alguna conexión con la tecnología de su arma. A medida que se adentraba, notó algo fuera de lugar. Gubias frescas en la piedra antigua, como si alguien hubiera estado buscando algo. No es un trabajo de Grexar. Las herramientas eran más toscas. Estas marcas fueron precisas, metódicas, similares al examen. Técnicas utilizadas por Helios Quantum, la corporación con sede en la Tierra que había financiado la investigación de su hermana antes de ejecutarla. Ella por negarse a convertir sus descubrimientos en armas. Cerca del altar central, encontró algo aún más inquietante. Pequeña piedra azul similar a las que había visto incrustadas en la frente de las figuras alienígenas talladas en el templo. Muros. Parecía descartado recientemente con nuevos rasguños alrededor de su entorno. Siguiente. Para ello, colocaba una pieza rasgada de tela distintiva en el patrón, pero no en el diseño Grexar. Parecía extraño charón tal vez. De una túnica de heles. Había encontrado aliados entre ellos. Cade guardó la piedra en tela. Algo andaba muy mal aquí. Capas de traición él. Aún no se podía desentrañar. Taran sabía que se le estaba acabando el tiempo cuando se acercaba al templo. Las pistas que ella había estado. Los siguientes estaban más frescos ahora. El grupo de guerra Grexar estaba cerca. Si todavía tenían a Lara con ellos o la habían hecho pasar. A otros les quedaba por ver, pero esto era lo más cerca que había estado de encontrar a su hija en una semana de implacable persecución. Se movió como una sombra a través del patio exterior del templo. Sus ojos entrenados detectando signos de recientes perturbación. Huellas de botas demasiado grandes para un quirón, marcando patrones desconocidos para ella. Alguien más había estado aquí. Recientemente. Alguien ni Grexar ni Sirón. Un grito de guerra dividió el aire. Seguido por los inconfundibles sonidos de combate desde dentro del templo. Tarín abandonó el sigilo por la velocidad, su corazón golpeando mientras atravesaba la entrada medio colapsada. La escena ante ella se desarrolló en fragmentos. 5 Grexar. Guerreros, sus cuerpos de piel gris adornados con trofeos de asesinatos anteriores. El destello de cuchillas toscas que reflejan la tenue luz. El antiguo altar en el otro extremo de la cámara donde se encontraba una figura. Eso no pertenecía a este mundo de polvo y sangre. Pero Tarín no tuvo tiempo de considera al extraño. Los Grexars la habían rodeado, con la boca sin labios, estirándose en grotescas sonrisas de anticipación. El guardián caído, uno de ellos raspados en la lengua común, rodeándola con una puerta depredadora. La reputación muere contigo hoy. Taran reconoció la escarificación distintiva.
Patrones en su piel gris. Marcas del clan Kura, la más agresiva de las facciones Grexar. Habían estado asaltando los asentamientos de Sirón durante generaciones, pero los ataques se habían intensificado en los últimos años a medida que la sequía se extendía por todo el país. Territorios del norte. Lo que alguna vez había sido un conflicto por antiguas diferencias religiosas, se había convertido en un conflicto desesperado. Lucha por las fuentes de agua que controlaba el Chirón. Turín no perdió el aliento con una respuesta. Su lanza se convirtió en un borrosidad de movimiento, la piedra azul brillando mientras atravesaba el aire. El primer Grexar cayó con un grito gorgoteante, oscuro. Sangre brotando de una herida en la garganta. El segundo perdió un brazo antes de que la bota de Tirrón se conectara con su pecho, enviándolo chocando contra una columna caída. Ella era poesía en movimiento, cada golpe fluyendo hacia el siguiente con precisión mortal. Pero ella también era una contra muchas, y una semana de duro viaje había pasado factura. Una espada encontró un hueco en su armadura, cortando a lo largo de sus costillas. El dolor la atravesó, pero ella apretó los dientes. Y siguió luchando. La sangre, tanto de ella como de ellos, hizo traicionero el piso de piedra. Su pie resbaló en un momento crucial, y la pesada masa de un Grexar se estrelló contra su hombro, llevándola a arrodillarse. El mundo se redujo a un túnel de dolor y determinación desesperada mientras levantaba su lanza para bloquear el golpe mortal que sabía que era viniendo. Nunca aterrizó. Una luz diferente atravesó la penumbra, un suave resplandor azul que combinaba con su lanza. El extraño se había levantado de al lado del altar, y en su mano había una espada como ninguna que Terrin hubiera visto jamás. Humano, se dio cuenta conmocionada. La figura era humana, vestida con un traje negro que parecía absorber en lugar de refleja la escasa luz. Ahora no está solo, dijo, llevando la voz claramente al otro lado de la cámara mientras se movía para pararse a su lado. Los Grexars restantes dudaron, arrojados por esto desarrollo inesperado. Era todo lo que Tarín necesitaba para abrir. Ella volvió a sus pies, lanzándose en un amplio arco que los obligó a retroceder. Lado a lado. Con el extraño humano, aprovechó la ventaja. Su estilo de lucha era diferente. El suyo, menos fluido, más económico, pero efectivo. La espada en su mano tarareó, con un poder que parecía responder a la energía de su lanza. Cuando cayó el último Grexar, Tarín se volvió hacia ella. Aliado inesperado. La lanza seguía levantada, la sangre goteaba por su costado, pero ella lo ignoré. ¿Por qué un humano ayudaría a un Chirón? Ella exigió, estudiando su rostro, pálido según sus estándares con características que parecían extrañas y extrañamente familiares. ¿No ayudaste a un tímido? Él respondió, limpiando su espada en una prenda de Grexar caída. Incluso las probabilidades a Bit. Sus ojos se movieron hacia la sangre que manchaba su armadura. Está sangrando. Las fosas nasales de Taran se ensancharon. No es nada. Ah. Papel cortado según los estándares de batalla. Si tú lo dices, un fantasma de una sonrisa. Esas cosas. No me parezcas papel. La mandíbula de Tarín se tensó, pero algo dentro se escondió cansado. El humor la desarmó. Soy Tarín del clan Berat, antiguo guardián del Este. Frontera. Ex. Una historia para otro momento. Se limpió la sangre de la cara con el dorso de su mano. Tienes un nombre, Estramundo. Cade. Ríos Cade. Él envainó su espada con práctica facilidad. Bonito templo que tienes aquí. Poco con corrientes de aire. Aunque, a pesar de sí misma, Terrin sintió que la comisura de su boca se contraía. No es mío. Busco el campamento Grexar. Ellos tomaron mi hija en una redada. El humor desapareció del rostro de Cad. Cuando 7 rotaciones atrás, estos eran cazatalentos, no la fuerza principal. Los dedos de Tin se tensaron alrededor de su lanza. Entonces ahí es a donde voy. Solos contra su fuerza principal. Cade levantó una ceja. Eso no es coraje. Eso es suicidio. Yo no pregunté. Por tu opinión, humano, Taran espetó, dándose la vuelta. No, pero podrías usar mi ayuda, dijo, haciéndola hacer una pausa. Eso. La espada contra la que estabas luchando no es la única que tienen. Y tengo una cuenta que saldar con la gente que hizo eso. Turín lo estudió durante un largo momento. Las alianzas con forasteros no fueron las Charon Way.
Pero entonces ella ya no estaba atada a las costumbres de Cirón. Ella fue exiliada, marginada, y Lara la necesitaba. Muy bien, dijo finalmente. Pero entiende. Esto, mi hija, es lo primero. Tu venganza es tu propia preocupación. Cade. Asintió, una mirada embrujada pasó brevemente por su rostro. Bastante justo. Mi barco. Fue derribado hace 3 días. Yo también estoy siendo cazado. Tendremos que movernos con cuidado. Mientras recogían suministros. Desde los Grexars caídos, Tara notó como el resplandor azul de la espada de Cad parecía latir al compás de la luz, emanando de su lanza. Tu arma, dijo ella, no es de fabricación humana. La expresión de Cad se endureció. No, pertenece a las personas que mataron a mi familia. Mi hermana estaba entre ellos. Los nudillos se blanquearon alrededor de la empuñadura. Cuando esto termine, tengo la intención de destruirlo. Tarín asintió, entendiendo la venganza. Todo demasiado bien. Entonces ambos buscamos el fin de nuestras cargas. En los campos de espejos cazaban 6 guerreros Grexar. Se acercó en formación cerrada. Taran movió los dedos. La comarca firmó listo. Ahora Caje cambió la obsidiana. Zar. Destello de luz cegando a la patrulla. El líder Grexar aulló arañando a su ojos. Tan golpeó. Lanza a través de la mandíbula hacia afuera del cráneo. Jamf gratis. Pivote barra diagonal garganta pintado de rojo cristal negro con sangre. La espada de Cade tomó un brazo. El Grexar herido cargó a ciegas. Cuchilla lateral para bajar la columna vertebral. Detrás de ti, Trin. Gritó. Cade se agachó. Metal silbó por encima. Gracias por la advertencia del corte de pelo. El Grexar restante se dispersó. Error fatal. La lanza de Tin encontró una cuenca ocular. La espada de Cad atravesó un oro. El último huyó gritando hasta que el arma arrojadiza de Trin lo inmovilizó contra un cristal. Ella tiró de su lanza libre. Revisando el cielo. 3 minutos antes de la ausencia de la patrulla se activa una alarma. ¡Muévete! Cade se seca el sudor de la frente. ¿Sabes de dónde vengo? ¿De dónde vengo? No desperdiciamos el aliento cuando la muerte nos persigue. Tin miró a la luna naciente. El Grexar cambia de guardia en anochecer. Si no llegamos a Lizara antes de eso, el segundo comandante de turno revisará la jaula. Él la matará si sospecha de rescate. Atravesaron el último tramo de campos de espejos, luego se agacharon detrás de un afloramiento rocoso con vistas al campamento Grexar. Debajo de ellos, ardían fuegos y los guerreros se movían entre las tiendas. El hueso. La jaula colgaba suspendida sobre el abismo central. Una pequeña figura azul visible en el interior. Taran recuperó el aliento. Lizara. Kai la tiró suavemente hacia atrás antes de que pudiera saltar. Necesitamos un plan, no una carrera suicida. Se acurrucaron en la sombra. De la roca, las voces bajaban mientras Taran dibujaba un mapa tosco en la tierra. La jaula está suspendida por una cadena primaria. Aquí, ella indicó. Guardias estacionados en estos puntos. El maestro del sacrificio. Su sacerdote, estará en la tienda roja. Cade comprobó los explosivos que le quedaban. Y puede crear diversiones aquí, aquí y aquí. Marcó las ubicaciones, pero solo tendrás minutos para llegar a Lizara. Antes de que se reagrupen. Si no vuelvo, empezó Taran. Lo harás, Cade Cuter. Su expresión determinada. Los dos lo haremos. Sus ojos se detuvieron por un momento. Algo. Lo tácito pasó entre ellos. No solo alianza, sino algo más profundo. Ninguno de los dos estaba listo para nombrar. Turín tocó el empuñadura de su lanza. Los Cirón tienen un dicho antes de la batalla. La primera luz guía mi camino, incluso a través de la sombra. Cade asintió. En la tierra, solo decimos, no te mueras. Un fantasma de una sonrisa cruzó el rostro de Tarín. Práctico. Esos somos nosotros los humanos. Cade se elevó ligeramente para asomarse por encima de la roca. Los guardias están cambiando de posición. Es la hora. Más allá de los campos de espejos yacía un río no de agua, sino de remolinos de humos tóxicos que arrastraban una depresión natural, demasiado densa para elevarse y demasiado peligroso para respirar. Los vapores ocultarán nuestro olor, explicó Tin mientras bordeaban su borde. Pero un paso en falso. ¿Cómo si? Para enfatizar su punto,
una pequeña criatura se escabulló de las rocas y se deslizó hacia el río nocivo. Su muerte fue rápida. Y sin sonido. Ahí un momento, desaparecido al siguiente. Casi habían llegado al otro lado cuando la estrecha repisa que Treverst comenzó a desmoronarse bajo sus pies. Ella se tambaleó al límite, su equilibrio generalmente perfecto comprometido por agotamiento en su herida anterior. Las manos de Kat salieron disparadas, agarrando su brazo con fuerza. Por un latido del corazón, miraron fijamente. El uno al otro. Sorpresa mutua reflejada en sus ojos ante esta respuesta instintiva. Entonces se la arrastró de regreso a seguridad, ni reconocer el momento con palabras. Esa noche acamparon en una pequeña cueva lo suficientemente lejos del humo. Río para respirar con seguridad, pero lo suficientemente cerca como para que sus vapores enmascararan su presencia de los exploradores Grexar. Taran. Vi a Kate intentar iniciar un pequeño incendio con un encendido severo desconocido. Sus movimientos eran precisos pero ineficaz. Técnicas terrestres que no se tradujeron en vegetación alienígena. Frunció el ceño concentrado, con los dedos buscando a tientas los extraños materiales. Tu camino es hacia atrás, ella. Dicho finalmente, incapaz de mirar por más tiempo. Como intentar hacer volar a un luras tirando de sus alas. ¿Un qué? Cade. Levantó la vista, la frustración era evidente en las líneas apretadas alrededor de su boca. Toda ella. Se detuvo, dándose cuenta de que la traducción no tenía sentido. Olvídalo. Aquí. Ella tomó los materiales de él, arreglando el musgo rojo y las ramitas de cristal en un patrón específico, luego los golpearon con la empuñadura de su cuchillo. Chispas azules encendieron el musgo al instante. Ese es un buen truco. Cade dijo, acomodándose. La primera habilidad que aprende cada cría antes de abandonar el nido, respondió ella. Como él. Las llamas crecieron, ella comenzó a tararear suavemente, un patrón melódico que subía y bajaba como el viento. ¿Qué es ese sonido que eres? ¿Hacer? Preguntó Kate. Los dedos de Taran se callaron. Las primeras madres con sable de luz. Cántaselo a los niños que temen a la oscuridad. Su voz se redujo a un susurro. Se lo canté a Lucera cada noche. Cade guardó silencio por un momento, luego, vacilante, comenzó un tono bajo e inquietante. Melodía propia. La melodía desconocida de la tierra llenó la pequeña cueva, complementando de alguna manera la canción Siren de Terín. La hermana me enseñó eso, dijo cuando terminó. Su voz tenía una calidad áspera ahora. Se llama Monrise. En la tierra, nosotros. Tenía solo una luna, pero era hermosa. Solo uno. La cabeza de Taran se ladeó. ¿Cómo navegó su gente por él? ¿Temporadas? Lo logramos. Los labios de Kat se torcieron. Mañana, tal vez puedas mostrarme cómo. Usa 7 lunas para decir la hora. Mañana peleamos, corrigió Trin. Pero su voz se había ablandado. Ella tocó la herida de su costado, haciendo una leve mueca de dolor. Cade se dio cuenta. Déjame ayudarte con eso. Lo hará. Cicatriza más rápido si se limpia. Cogió su mochila y sacó un pequeño botiquín médico. Tu terquedad no lo hará. Ayude a su hija si está demasiado débil por la infección para luchar. Las fosas nasales de Taran se ensancharon, pero ella reconoció la verdad en sus palabras. Con movimientos rígidos, ella quitó la sección exterior de su armadura, lo que le permitió tratar herida. Sus manos se mostraron inesperadamente suaves mientras limpiaba la herida. Ninguno habló, pero algo cambió entre ellos en la silenciosa eficiencia de su cuidado y su aceptación a regañadientes. El canto. La garganta era la siguiente, una formación natural donde el viento silbaba a través de miles de pequeñas aberturas en la roca, creando una melodía inquietante y cambiante que enmascaraba los sonidos del movimiento. Aquí podrían. Habla más libremente. ¿Por qué te exilió tu pueblo? Preguntó Kate mientras se abrían paso por los retorcidos pasajes. Claramente eres un guerrero habilidoso. La cara de Tarín se endureció. Confiaban en mí para proteger la aldea. Fallé. La simplicidad de su respuesta decía mucho sobre el peso que cargaba. Un guerrero contra un grupo de guerra. ¿Cómo es eso? ¿Fracaso? Debería haber visto las señales antes. Debería haber estado mejor preparado. Su voz bajó a un susurro. Debería haber salvado a mi hija. Cade guardó silencio por un momento, luego dijo. Mi hermana murió porque yo no estaba allí. Yo estaba fuera del mundo cuando vinieron de mi familia. Su risa era amarga.
Y sobrevivió por accidente. Y me he preguntado todos los días desde entonces si eso fue afortunado o no. Un estruendo desde arriba interrumpido. Su conversación. Piedras sueltas cayeron en cascada cuando una sección de la pared del desfiladero se derrumbó, golpeando a Cade y inmovilizándolo debajo de los escombros. Tarín se movió sin dudarlo, usando su lanza como palanca para levantar los objetos más pesados. Rocas. Luego lo soltó con una fuerza que desmentía su delgado cuerpo. Ahora estamos parejos, dijo ella, ayudándolo. A sus pies. Su sonrisa de respuesta estaba tensa por el dolor. No estaba llevando la cuenta. Encontraron su primera resistencia real en el corazón de Singing Gourd. Una patrulla Grexar, más pesada. Armados que a los que se habían enfrentado antes, los emboscaron desde un terreno más alto. En la pelea que siguió, Tin y Cade encontraron. Ellos mismos caen naturalmente en patrones complementarios. Ella atacando alto, el bajo, ella atrayendo fuego mientras él flanqueado. Él proporcionando golpes de cobertura mientras ella avanzaba. El líder de la patrulla, más grande que los demás y adornado con un collar de dientes teñidos de azul, se rió cuando la lanza de Terín lo inmovilizó contra la pared de roca. El niño era nunca el objetivo, gorgoteó, sangre oscura burbujeando entre sus labios. Ella era simplemente el cebo. La sangre de Tarín se enfrió. ¿A qué te refieres? Pregunta quién envió. Nosotros, raspó el Grexar. Pregunta quién de tu propia gente quería el gran Tarín. Eliminado. Sus ojos amarillos brillaban con malicia. El anciano nos prometió él. La primavera pasada, cuando te fuiste. Dijo que los extraterrestres nos ayudarían a reclamarlo. Él. La primavera pasada. Oye, la fuente de agua oculta que sostenía la aldea de Sirón se mantuvo en secreto. De forasteros por generaciones. Si el Grexar sabía de su existencia, entonces él. Traidor era alguien con acceso al conocimiento más sagrado de su pueblo. ¿Qué anciano? Trin exigió, torciendo él. Lanza ligeramente. La risa del Grexar se convirtió en una tos húmeda. El que tiene la triple corona de piedra, escupió sangre. Pero él trabaja con un guerrero, uno que te observa, te sigue. Tu sombra, se llama a sí mismo. Un escalofrío corrió a través de corona de piedra triple que describía a Bart. Pero la sombra que solo podía. Meankelpt, su segunda al mando. Nombres, Siseo, presionando más fuerte. Darme sus nombres. La risa final del moribundo Grexar se disolvió en un estertor de muerte mientras la vida huyó de sus ojos antes de que pudiera responder. Taran retrocedió tambaleándose, la mente tambaleándose. Toc, susurró ella. Y posiblemente Kelbat, el anciano que apoyó su desastrosa decisión y el guerrero al que le había confiado su vida. Pero ella no podía estar segura. La triple corona de piedra también podría describir al anciano Senra, y varios guerreros sirvieron como segundos. Se volvió hacia Cade. No podemos confiar en nadie en el pueblo. No hasta que lo sepamos con certeza. La mano de Cad sobre ella. El hombro la estabilizó. Averiguaremos quién, pero primero encontraremos a su hija. La jaula de huesos colgaba sobre la oscuridad. Lara adentro. Había comenzado una cuenta atrás. Taran podía oír los tambores de guerra Grexar. Comenzando, señalando el ritual que terminaría con la sangre de su hija alimentando el abismo. A través de ella. Con el visor, Tarín pudo ver que Lara no estaba sentada inactiva. El pequeño azul del niño. Las manos trabajaron metódicamente en las articulaciones de la jaula, torciendo hueso contra hueso. Ella ya había logrado aflojar una sección, creando un espacio apenas lo suficientemente ancho para su brazo. Ella está tratando de liberar. Ella misma, Taran susurró con feroz orgullo. Kate ajustó su enfoque. Inteligente. Niña, como su madre. Están preparando el sacrificio, Siseo. 10 minutos. Como mucho. Cade revisó sus explosivos. No mucho tiempo. Si escuchas 3 bocinas. Explosiones, significa que la están llevando al límite. No me esperes. Solo crea caos. ¿Entendido? Sus ojos sostenían los de ella. Entendido. Pero no dejaré esta roca sin ustedes dos. Taran se mudó a. Su posición como Kai desapareció en las sombras. Cada latido del corazón retumbaba en sus oídos. Un momento menos para Lera. La guerra. Tambores acelerados. La primera explosión se produjo segundos después. El fuego envolvió él.
Tiendas del norte. Grexar pululaba, armas desenfundadas. Una segunda explosión, luego una tercera. Gritos de confusión. Taran corrió hacia el abismo. 2 guardias avistados. Ella. Primero muerto antes de tocar tierra. La garganta del segundo se abrió a mitad del discurso. Demasiado tarde. El grito de alarma subió. Madre, llamó Laisara. Manos pequeñas agarrando hueso. Bares. Sangre en sus dedos por sus intentos de fuga. Levantó un fragmento de hueso afilado que había soltado. Yo tengo un arma. Taran apuntó, lanzó su lanza. La cadena se rompió. La jaula cayó en picado, luego se detuvo bruscamente, balanceándose violentamente en la cadena de respaldo. Lera se estrelló contra los barrotes con un grito de dolor, pero mantuvo su control sobre su arma improvisada. Un cuerno atravesó el campamento. Luego un segundo. El sacrificio. El amo estaba llamando para procedimientos de emergencia. Resiste. Terran saltó hacia abajo. A una cornisa estrecha, perdió el equilibrio a medida que las piedras cedían. Los dedos atraparon rocas a centímetros del vacío. Al otro lado del campamento. Sonidos de batalla. Cade luchando hacia ellos, cortando las filas de Grexar. Un líder con cicatrices masivas lo interceptó. El acero chocó contra la energía azul. La explosión del tercer cuerno resonó por el barranco. Lizara vio a un sacerdote Grexar acercándose a los controles de la jaula. Sin vacilando, empujó su arma de hueso a través de los barrotes, clavándole profundamente en el ojo. El sacerdote aulló, tambaleándose. Retrocede directamente al abismo. Su grito se desvaneció al caer. Tengo uno. Lara llamó a su madre, triunfo feroz en su voz joven. Otros 3 guardias Grexar corrieron hacia la jaula. Lara sacudió los barrotes, gritando desafíos en su idioma, frases que hicieron que los ojos de Tene se abrieran de par en par con sorpresa. ¿Dónde había aprendido su hija tales maldiciones? La distracción funcionó. Los guardias se concentraron en Lizara, extrañando el acercamiento de Terrin desde abajo. Madre, llamó Lisa desde la jaula, su pequeño. Manos agarrando las barras de hueso. La sangre manchó sus dedos donde intentó liberarse. Retrocede. Tin apuntó. Y lanzó su lanza con toda su fuerza. Cortó la cadena principal con un broche metálico. La jaula cayó en picado. El corazón de Taran se detuvo. Luego, la cadena secundaria se enganchó, deteniendo la jaula 10 pies más abajo. Lara de golpe. Contra los barrotes con un grito de dolor. Resiste. Taran saltó a una cornisa estrecha, perdiendo el equilibrio como floja. Las piedras cedieron. Se quedó atrapada a centímetros del abismo, con los dedos sangrando mientras agarraban la tosca piedra. A través del campamento llegaron sonidos de combate brutal. Cade se abría camino hacia ellos, su espada azul atravesaba. Rangos Grexar. El líder del campamento, enorme y lleno de cicatrices, lo interceptó. Su duelo era salvaje. Acero chocando contra la energía azul brillante. Un golpe cruel le quitó la espada a Cade de sus manos. Eso. Esquitered hasta el borde del abismo. Se zambulló tras él, cerrando los dedos alrededor de la empuñadura, pero el momentumetu lo llevó sobre él. Precipicio. Solo una mano encontró a Parches en la repisa, su cuerpo colgando sobre el vacío. En ese mismo momento, el secundario. La cadena que sostenía la jaula de Lera gimió y comenzó a desenredarse. Mechón a mechón, Tarín se congeló. El tiempo pareció detenerse. Ella. Hija o el humano, la niña que había traído a este mundo, o el hombre que había luchado a su lado para salvarlo. El caje se balanceó, otro hilo de la cadena se rompió con un agudo ping. Los dedos de Cad resbalaron. Sus ojos se encontraron. La distancia. En su mirada, ella vio aceptación. Él estaba preparado para caer para que ella pudiera salvar a Lara. No, Terin. Susurró. Con una velocidad inhumana, se lanzó hacia la jaula, con una mano agarrando su borde mientras la otra. Estirado hacia Cade. Toma mi mano, gritó ella. Un latido, 2, 3. Sus dedos se cerraron alrededor de su muñeca justo cuando falló su agarre en la repisa. Su peso casi los arrastra a los dos al abismo. El dolor atravesó la cavidad del hombro de Tarín mientras sostenía tanto a Cade como a la jaula, suspendidas entre las dos cargas. Pero Tin había pasado toda una vida entrenando para situaciones imposibles. Con un salto corriendo, cruzó la distancia hasta la jaula,
agarrando su borde con una mano mientras estiraba el otro brazo. Hacia Cade. «Toma mi mano», gritó ella. Por una fracción de segundo, ella vio vacilación en sus ojos. Voluntad de caer si eso significaba que podía concentrarse únicamente en salvar a Lara. Entonces la determinación reemplazó a la duda, y él se agachó, agarrando su antebrazo con un puño de hierro. Con la fuerza nacida de una necesidad desesperada, Taran arrastró tanto Cade y la jaula hacia arriba. Lysara, mostrando el pensamiento rápido de la hija de su madre, se había movido para equilibrar la jaula, haciendo. La tarea de Tin es marginalmente más fácil. Cuando Cade recuperó terreno firme, inmediatamente, girado para ayudar a estabilizar la jaula, tirando de ella completamente hacia la repisa y rompiendo su cerradura con el pomo de su espada. Lara se liberó, arrojándose a los brazos de su madre con tanta fuerza que Tin casi pierde el equilibrio de nuevo. «Viniste por mí», la niña sollozó contra su cuello. «Dijeron que no lo harías, pero sabía que sabías que lo harías». «Siempre», susurró Tin ferozmente. «Tú eres mi fuerza, pequeña». El momento de la reunión duró poco. El líder Grexar se había recuperado y estaba cargando hacia ellos, respaldado por los restos de sus fuerzas. Taran dejó a Lara a un lado, buscando un arma que no estaba allí. Cade apretó su espada en su mano. «Termina esto», dijo, luego se volvió para proteger a Lera con su cuerpo. «El azul». Blade cantó en las garras de Trin, su energía de alguna manera familiar a pesar de su origen alienígena. Ella conoció al cargo de Grexar con un contragolpe que lo abrió de hombro a cadera, su impulso llevó su cuerpo sin vida más allá de ella y hacia él. Abismo. Los Grexars restantes, al ver caer a su líder, se dispersaron en desorden. La victoria era de ellos, pero ellos todavía tenía que escapar del barranco. El viaje de regreso a la aldea de Charón fue marcadamente diferente al solitario de Trin. Exilio. Lara cabalgó sobre los hombros de la jaula durante gran parte del camino. Su timidez inicial dio paso a un sinfín de preguntas sobre costumbres terrenales y humanas a las que respondió con sorprendente paciencia. Tarín observó su interacción con emociones complejas, gratitud sin duda, pero también un calentamiento en su pecho que no esperaba, una sensación de rectitud que desafiaba la desconfianza tradicional de su gente hacia forasteros. A medida que se acercaban al pueblo, los pasos de Tarín disminuyeron. «Estoy exiliada», ella recordó a Cade. «Mi regreso no será bienvenido por todos». «Estás regresando con tu hija e información sobre un traidor», señaló. «Eso debería contar para algo». El viaje de regreso para el pueblo de Sirón estaba marcado por la precaución. Viajaban solo de noche, evitando las patrullas de Grexar y manteniendo la sombra de las formaciones rocosas durante el día. Lysara demostró ser sorprendentemente resistente, manteniendo el ritmo sin quejas a pesar de su terrible experiencia. En su última noche antes de llegar al pueblo, acamparon debajo de un acantilado sobresaliente que ofrecía protección tanto de los elementos como de las miradas indiscretas. Mientras la Sara dormía, Terran y Cade revisó su plan. «La evidencia es clara», dijo Taran, estudiando la tableta de datos una vez más. «Pero Bartok tiene poderosos aliados en el Consejo. Algunos pueden elegir la lealtad por encima de la verdad». Cade asintió. «La gente suele hacerlo. ¿Cuál es tu enfoque? Confrontación directa, acusación pública». Ella tocó la tableta con esto como mi arma. «¿Y si eso falla, Taran?» Expresión endurecida. «Entonces tengo otra arma». Ella tocó su lanza. Cade le agarró la muñeca. «Ese camino conduce a guerra civil, no justicia». Sus ojos encerrados en un debate silencioso hasta el estaño. Finalmente asintió. «Tienes razón. Debe haber otra manera». Ella lo consideró por un momento. «La ley tribal permite la desafío de la verdad, un ritual sagrado donde se presentan pruebas ante todo el pueblo, no solo ante el Consejo. No. El anciano puede prevenirlo». «¿Aceptarán pruebas de un extraterrestre?» «Ellos». «Tengo que hacerlo», respondió Trin. «La ley del testimonio establece que quien comparte sangre con el suelo de la comarca puede decir la verdad ante la gente». «Exactamente, no he estado sangrando en tu suelo intencionalmente», comentó Cade secamente. Una rara sonrisa cruzó el rostro de Tin. «Ha sangrado lo suficiente para 3 testigos». Como el amanecer. Se acercaron, recogieron sus pertenencias mínimas. Tin despertó gentilmente a Lara, quien parpadeó ante su madre. «¿Estamos en casa?»
El niño preguntó adormilado. Taran dudó. Casi, pero en casa puede que no. Sé cómo lo recuerdas. Las cosas cambiarán después de hoy. Lysara asintió con una sabiduría más allá de sus años. Debido a... el traidor. Sí, bien, dijo Lysara con firmeza. El cambio era necesario de todos modos. El Village Centuries los vio cuando aún estaban a 4 millas de distancia. Sonaron bocinas, no la advertencia de los enemigos, sino la llamada que anuncia el regreso de los perdidos. Una multitud se reunió en la puerta oriental, con rostros que mostraban una mezcla de conmoción, alegría y cansancio al ver a Tarín regresar con su hija y un extraño humano. Elder Senmara, actuando como jefe del consejo en ausencia temporal de Bartók, dio un paso al frente. Tarín, hija de Khalet, vuelves. En contra de los términos de tu exilio. Regreso con mi hija, respondió Taran. Su voz atravesó la reunión. Y con evidencia de traición dentro de nuestros muros, los murmullos se extendieron por todo el mundo. Multitud. Varios guerreros miraban con incertidumbre entre Tarín y los miembros del consejo. Senara levantó una mano. Por el silencio. Estas son afirmaciones serias que deben abordarse adecuadamente. El consejo se reunirá. No, Trin. Interrumpido con firmeza. Invoco el desafío de la verdad. La evidencia será presentada ante todo Sirón, al igual que mí. Derecho por sangre y ley. Los ojos de Senmar se abrieron. El desafío de la verdad no se había invocado en generaciones. ¿Comprende las consecuencias si su desafío resulta falso? Yo sí. La mirada era inquebrantable. Convoca a todos al círculo de voces, incluido el anciano. Bartók. En una hora, todo el pueblo se había reunido en la plaza central. Bartók llegó último. La expresión estaba controlada, pero los ojos se movían nerviosamente entre Tin y la tableta de datos que Cade sostenía. La evidencia es... Claro, dijo Tin, con la voz cruzando la plaza del pueblo. Bartók conspiró con los Grexar para eliminarme y venderme nuestros derechos de agua. Absurdo, Bartók farfulló, pero sus ojos se dirigieron hacia las rutas de escape. Este extranjero tiene... Envenenó tu mente. Kate interrumpió este chip de datos, sosteniendo evidencia de... El comandante Grexar muerto, contiene tu voz autorizando el secuestro de Larara. Tus comunicaciones con Helios Quantum planean intercambiar artefactos Siren por poder. El anciano principal dio un paso adelante. ¿Qué le dices a estos cargos? Bartók se abalanzó hacia un arma cercana. 3. Los guerreros se movieron para interceptar, pero Tarín fue más rápido. Sus piernas apartaron sus pies de debajo de él. Golpeó el suelo con fuerza. Mi hija casi muere en una jaula mientras tramabas, dijo, de pie junto a él. Mi gente, tu gente murió en un ataque que arreglaste. La última primavera pertenece a aquellos lo suficientemente fuertes como para controlarla, siseó Bartók. Entonces los ojos se movieron, enfocándose detrás de Tin. Diles, leal. Diles que nuestro plan era por el bien mayor. Tin giró para ver a Kelvit acercándose, su expresión ilegible. El pueblo contuvo la respiración colectivamente. ¿Es esto cierto?, preguntó Trin, con la voz peligrosamente callada. ¿Fuiste parte de esto? Kelvit se detuvo a unos pasos de distancia. Por una terrible. Un momento, su mano se movió hacia su arma. Luego, con deliberada calma, sacó un pequeño cristal de datos de su bolsa. En cambio, sospeché que el bar hablaba hace meses, dijo, ofreciéndole el cristal a el anciano principal. Esto contiene mis observaciones registradas en secreto. He estado rastreando sus reuniones de medianoche, sus comunicaciones con gente de otro mundo. Se enfrentó a Tin directamente. Permanecí en silencio en la reunión del consejo porque amenazó a mi familia si te apoyaba. Mi silencio me persigue desde entonces. El rostro de Bartók se retorció de rabia. Traidor. Teníamos un acuerdo con Senra. Kelvit corrigió fríamente. Me confundiste con él en la oscuridad. Jugué a lo largo. Para reunir pruebas. Los ojos de Taran se abrieron cuando las piezas cayeron en su lugar. Senra. El otro anciano con una triple corona de piedra, el guerrero desaparecido en la batalla, el segundo traidor. ¿Dónde está Senra ahora? Ella exigió. Huyó cuando regresaste, Kelvit respondió. Tomó un pequeño nave hacia el este hacia los territorios Grexar. La pena para Bartók es el desierto. Camina, declaró el anciano principal.
Y se organizará una cacería de Senra. Taran miró a Cade, luego volvió al anciano. Regresé no como me fui. Tocó el hombro de su hija. El guerrero que fallaste, moriste en el páramo. Vuelvo como una madre que tuvo éxito. Ella tomó la mano de Cad, la audacia del gesto enviando ondas de sorpresa a través de la asamblea. Y traigo conocimiento que puede. Sálvanos a todos. La piedra azul que veneramos, el mismo material en nuestras armas, existe en otras partes de la galaxia. Sus propiedades podrían ayudarnos a sobrevivir a la sequía que se avecina. El anciano estudió su unión. Manos, luego asintió lentamente. Entonces le damos la bienvenida a usted y a su aliado, y escucharé la sabiduría que traes. Más tarde, mientras el pueblo celebraba el regreso de los suyos, Cade se paró al borde del asentamiento, mirando hacia el horizonte distante donde las naves de persecución aún podrían estar buscando. La espada azul yacía cruzando sus palmas, su resplandor atenuado en el crepúsculo. Tarrin se acercó en silencio, Lara ahora dormía plácidamente en él. Vivienda familiar. «Te vas», dijo ella. No era una pregunta. «Tengo». «Ah», respondió. «Mientras tenga esto, seguirán viniendo. Y ahora saben que estoy aquí». Cage miró fijamente al espada, en conflicto. Cuando lo tomó por primera vez, el plan había sido simple. Robar el arma, destruyela, niégale su premio. Pero después de luchar al lado Tarín, después de ver cómo sus armas parecían resonar juntas, la duda se había infiltrado. ¿Había algo más en esto? ¿Tecnología de lo que él entendía? Las últimas palabras de su hermana resonaron en su memoria. No es un arma, es una llave. Ah. ¿Clave de qué? Tin observó mientras levantaba la espada por encima de su cabeza y luego la tiraba con fuerza contra la piedra, esperando que se rompa. En cambio, la piedra se partió y la espada permaneció intacta. Quizás algunas cargas no se pueden descartar tan fácilmente, observó, pensando en su propio viaje de la desgracia a la redención. Cade bajó el arma, una sonrisa de Rize torciendo los labios. O tal vez no están destinados a ser una carga en absoluto. «Quédate», dijo Tin, sorprendiéndolos a ambos con la franqueza de su petición. «Al menos hasta que estemos seguros de que los Grexars no lo harán». «Regreso. Lysara se ha encariñado contigo». «¿Solo Lara?», preguntó Kate, su mirada se encontró la suya con una intensidad que le aceleró el pulso. «No me opondría a aprender más sobre las costumbres humanas». «Taran». Conceded, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Bajo el cielo carmesí de Xavier, sellaron su acuerdo con un beso que unió mundos. Vacilante al principio, luego profundizando con la certeza de dos almas que habían encontrado un santuario inesperado el uno en el otro. Las estaciones se encendieron sever, el pueblo Siren floreció bajo liderazgo renovado. Con Tarín ocupando su lugar en el consejo, no como guerrera, sino como una voz de sabiduría y cambio progresivo. Llegaron al pueblo con minutos de sobra. Las naves cuánticas Helios aparecieron en el horizonte. 3 elegantes naves cayendo a través de la atmósfera de Kabir. Sistemas de armas visibles. «Nos encontraron», dijo Cade, observando los barcos que se acercan a través de un visor. «Están en formación de ataque». Taran llamó al pueblo para posiciones de defensa, pero ambos sabían que sus armas primitivas serían inútiles contra la potencia de fuego de clase orbital. «Nosotros. Necesito un plan», dijo. «Rápido». Reunieron al consejo de la aldea mientras los barcos desembarcaban más allá del perímetro. Sus armas, los artefactos gemelos, podrían ser su única ventaja. Si esto realmente es lo que describe la profecía, Tin le dijo a Cade, entonces quizás juntos puedan protegernos. Director. El Senado condujo a la delegación de Helios al punto de encuentro. Las mejoras neuronales del templo brillaban a lo largo de sus sienes. Calculando probabilidades, analizando amenazas. Rivers reconoció fríamente. La paciencia ha expirado. La espada ahora o nivelamos todo este asentamiento. No puedes controlar lo que no entiendes, respondió Cade, Tin a su lado, ambos con las armas desenfundadas. Tenemos 5 minutos antes de que mis barcos abran fuego, dijo Senate, revisando su muñeca. Elige. Las negociaciones fueron brutales y breves. Kate ofreció investigación limitada. Datos a cambio de la soberanía de Charón. El Senado respondió con demandas tanto de armas como de templo completo. Acceso. 4 minutos, dijo.
Los artefactos están conectados a una red de defensa que abarca galaxias, dijo Cade. Finalmente, viendo cómo se agota el tiempo. Mi hermana descubrió que son llaves de control, no solo armas. Helios no puede dominar la red. Te rechazará, pero podemos estudiarlo juntos. 3 minutos. Estaño. Dio un paso adelante. Tus armas apuntan a mi gente mientras hablas de cooperación. No es así como comienzan los aliados. 2 minutos. Cade hizo su oferta final. Informes trimestrales, acceso limitado a la investigación no destructiva, sequía tecnológica. Asistencia a la comarca a cambio de paz. 1 minuto. Los ojos del Senado se entrecerraron, los implantes parpadeaban mientras ella. Márgenes de beneficio calculados frente al riesgo. Aceptable por ahora. Como ella transmitió. Códigos fijos a sus barcos, Cade y Terrin intercambiaron miradas. La cámara secreta del templo con sus mapas estelares y Dimensional Gateway siguió siendo su secreto. Algunos conocimientos eran demasiado peligrosos incluso en paz. Se casaron en él. Tradición Cherrón debajo de un dosel tejido por la Sara, que había crecido centímetros más y tenía una confianza inconmensurable en él. Ciclo desde su rescate. La ceremonia combinó elementos de ambas culturas. El tímido ritual del agua compartida que simboliza la unión de los caminos de la vida y la costumbre humana del intercambio de votos. Durante él. En la ceremonia, Tarín y Cade colocaron sus armas una al lado de la otra en la piedra del altar. Mientras el anciano del pueblo hablaba el antiguo. Palabras vinculantes, la energía azul de ambas armas brilló brillantemente, fusionándose en una sola columna de luz que se extendía hacia el cielo carmesí. La comarca reunida jadeó, el cumplimiento de profecía ante sus ojos. Cuando la luz se desvaneció, las armas habían cambiado. Venas de patrones de energía coincidentes ahora. Atravesó ambos, conectándolos visiblemente como dos partes de un solo agujero. El anciano lo proclamó una bendición de la primera luz, el alma separada se hizo completa de nuevo. Lysara estuvo al lado de su madre durante el enfrentamiento. Con Bartok, a sus ojos no les falta nada. Mientras los adultos intercambiaban acusaciones, ella. La mirada recorrió la reunión, notando que guerreros se tensaron, que ancianos evitaron el contacto visual. Ella tiró de la de su madre. Mano, susurrando algo que hizo que Tim mirara bruscamente hacia un arco sombreado. Ahí, dijo Terín en voz alta, señalando hacia donde se escapaba una figura encapuchada. Senra intenta escapar mientras nos enfocamos en hablar de Bart. Guardias. Se movió para interceptar, pero Senra ya estaba montando una bestia de transporte, desapareciendo en el páramo antes de que ellos podría reaccionar. Lera dio un paso al frente, su voz sorprendentemente dominante para alguien tan joven. Le susurró a Bartok antes que a ti. Llegó. La madre dijo que los de fuera del mundo se impacientan y que el templo debe ser asegurado. La cabeza de Eles abrió los ojos. Ante la revelación del niño. ¿Entendiste su conversación? Practiqué idiomas. Mientras estaba en la jaula. Lysara respondió simplemente, los guardias Grexar no tienen cuidado. Lo que dicen alrededor de un niño que creen que no entienden. Taran puso una mano protectora sobre la de su hija. Hombro, pero había un orgullo inconfundible en sus ojos. Parece que mi hija tiene mucho que enseñarnos. Observación. Más tarde, mientras la aldea celebraba su regreso, Lysara se acercó a Kelbit y lo estudió con intensidad desconcertante. Fuiste amable conmigo antes de que me llevaran, dijo. Pero no me buscaste después. Kelbit se arrodilló a su nivel. Un error por el que pasaré mi vida espiando, joven. Lara consideró esta cabeza inclinada exactamente como sus madres a la hora de emitir juicios. Mamá dice, todos merecen una oportunidad para demostrar que son verdaderos. Ella extendió una pequeña piedra azul, una que ella misma había encontrado y tallado. Esto es tuyo. Si rompes la fe de nuevo, lo haré saber. El guerrero aceptó la señal solemnemente, reconociendo el gesto por lo que fue, tanto bendición como advertencia. El cambio más significativo se produjo en la relación entre el Sirón y el Grexar. Bajo la guía de Terrin, la aldea estableció un sistema de intercambio de agua, tratado con varios clanes Grexar, requiriendo paz a cambio de acceso sostenible a la última primavera. Los antiguos enemigos se convirtieron en aliados cautelosos, unidos por la necesidad de sobrevivir en un mundo cada vez más hostil. En el lugar donde habían luchado juntos por primera vez, Trin y Cade plantaron un árbol, un tipo raro que crecía solo cerca del último.
Primavera. Sus raíces están diseñadas para extraer la humedad de las capas más profundas del suelo. Sus hojas azules atraparon la luz de los hijos gemelos, asemejándose al resplandor de sus armas. Alrededor de este árbol, ellos construyeron su hogar, no solo una vivienda, sino un puente entre culturas, donde vinieron los niños Charón y Grexar. Aprende las canciones e historias de la tierra de Cade. Por la noche, cuando la Sara dormía plácidamente en su habitación, adornada con dibujos de la luna única de la Tierra y Sebir 7, Terran y Cade se sentarían debajo de las estrellas, con sus armas descansando. Atravesado por encima de su puerta, el resplandor azul de Beacon visible a través del asentamiento. ¿Extrañas tu mundo?, Tran preguntó una noche, con la cabeza apoyada en su hombro. A veces, Kate. Admitido. Pero encontré algo aquí que nunca tuve allí. ¿Qué es eso? Él sonrió, tomándole la mano.